Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la sesión 1.2 del diplomado, del módulo 1 del diplomado. En esta sesión está titulada Introducción a los mercados laborales y caracterización de la población migrante. Mi nombre es Fabio Jiménez, soy especialista técnico regional para el programa Mesoamérica Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones en San José. El objetivo principal de esta sesión es que ustedes y los participantes cuenten con elementos básicos para entender y analizar la dinámica de los mercados laborales y además puedan caracterizar y entender cómo la migración laboral de alguna manera se interrelaciona o afecta esa dinámica de los mercados laborales. La presentación que he elaborado y que ustedes pueden consultar a lo largo del diplomado está estructurada en dos partes principales. La primera sección aborda una serie de conceptos y temas relacionados con los mercados laborales, con el mercado laboral. Y después, la segunda sección ya hace una caracterización muy general de la población trabajadora migrante, sobre todo enfocándonos en nuestra región y con la información más reciente disponible. Voy a intercalar esta presentación con algunos slides, con algunas diapositivas de la presentación que elaboré. Pero quisiera antes de que vean la presentación hacer una breve introducción. Si nos situamos a nivel global, a nivel internacional, los últimos datos disponibles nos dicen que en 2018 se calculaba que el planeta tenía alrededor de 7.600 millones de habitantes, casi 7.000 millones de habitantes. En ese momento, en el 2018, la población mundial en edad de trabajar, incluyendo a mujeres y hombres de 15 años a 65 años, era cerca de 5.700 millones de personas, de las cuales 3.300 millones, o sea, 58.4%, estaba ocupada, estaba en situación de empleo, y 172 millones estaban desempleados. Tomados en conjunto, esta población, tanto los ocupados como los desocupados, constituyen la fuerza de trabajo o población activa mundial. En consecuencia, en el 2018, esa fuerza de trabajo alcanzaba más de 3.500 millones, lo cual arroja una participación laboral en total del 61.4%. Los 2.200 millones de personas restantes, el 38.6% de la población mundial que estaban en edad de trabajar, incluye a personas que también estudian, que realizan trabajo asistencial sin salario. Vamos a ver más adelante la importancia del salario para entender la dinámica de los mercados laborales, y o personas jubiladas. En este grupo, 140 millones formaban parte de la fuerza de trabajo potencial, es decir, quienes buscan trabajo pero no están disponibles para incorporarse a un empleo. Estas cifras muy generales para situar el tema, se las quería dar sobre todo para entender que la dinámica de los mercados laborales tiene mucho que ver con variables demográficas, con variables económicas, con variables también educativas, con la forma en que las personas se movilizan al interno de un país y también, eso lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación, con la forma en que las personas se movilizan de un país a otro con objetivos de encontrar un trabajo. Voy a hacer una presentación, voy a incluir la presentación acá para que la vean. Esta es la presentación que ustedes van a ver en la página, de la plataforma del diplomado. Esta es la primera sección sección que hace referencia al tema de mercados laborales. Aquí están los datos que compartía con ustedes. Hay una serie de gráficos y datos que dan aún más detalle de la situación del mercado laboral a nivel mundial. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico sobre el nivel o la tasa de ocupación en tres regiones o países del mundo: Estados Unidos, China y la zona euro. Y algo muy interesante es cómo, pese a un debilitamiento de la actividad económica en los últimos años, por lo menos del 2008 hasta el 2019, la tasa de ocupación no necesariamente se había reflejado esa desaceleración económica, sino que más o menos mantenía tendencias hacia la baja. Estos gráficos y tablas sobre todo tienen la intención de que ustedes se familiaricen
con una serie de conceptos, de indicadores y de variables que se suelen utilizar para analizar la situación de los mercados laborales. Por ejemplo, conceptos como tasa de participación, tasa de ocupación, entre otros. Son una serie de conceptos que ustedes van a ver muy comúnmente en los informes de la OIT, en los informes de OIM, de CEPAL y de otras fuentes, cuando analizan el tema del mercado laboral en el mundo. Algo muy importante es que, si bien es cierto, existen distintas definiciones de trabajo, aquí estamos refiriéndonos a una definición específica y es el trabajo decente, tal y como está establecido por la OIT. Y esto porque, si bien el trabajo, el empleo, es una condición fundamental para el desarrollo de las personas, brinda seguridad económica y generalmente propicia otras oportunidades de desarrollo humano, no necesariamente estar en una situación de empleo garantiza las condiciones de vida dignas. Un porcentaje importante de la población mundial que incluso está en edad de trabajar siempre corre el riesgo de verse sumida en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Y esto en la población migrante es aún más recurrente. No necesariamente, les decía, el empleo equivale a poder atender las necesidades básicas. A veces simplemente sirve para garantizar un nivel de subsistencia. Alrededor de 360 millones de personas, o 11% de los empleados en el mundo, son trabajadores familiares no remunerados que carecen de protección social y de seguridad en los ingresos. Esta situación se define como empleo informal. Otros 1.100 millones de personas, o el 34% de la población mundial, que está en edad de trabaja por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia, si bien es cierto, es un reflejo del espíritu de emprendedurismo, sin embargo esconde una dura realidad, y es que muchas de estas personas también trabajan en la informalidad y por lo tanto carecen de niveles mínimos de protección social. Ahí es donde, por ejemplo, la población migrante suele verse expuesta a una serie de condiciones de vulnerabilidad. Existe una serie de datos en la presentación que ustedes van a poder analizar y que además van a poder correlacionar con sus respectivos países de origen con distintas fuentes que se facilitan en la página. Si bien es cierto, como les decía, el empleo suele asociarse con mejores condiciones de vida, mayor seguridad, en muchos casos esto no necesariamente se cumple. En total, el empleo informal concentra la cifra de cerca de 2.000 millones de trabajadores, o sea, 3 de cada 5 personas de la población activa a nivel mundial. Otra manifestación de la mala calidad de muchos de los puestos de trabajo es que en el 2018, más de una cuarta parte de las personas trabajadoras que estaban ocupadas tenían un ingreso bajo y su ingreso medio de vida no les permitía vivir una situación digna, sino que vivían en situación de pobreza extrema o pobreza moderada. Es decir, con menos de 3.20 dólares estadounidenses al día en términos de paridad de poder adquisitivo. Antes de iniciar el análisis de la situación de los mercados laborales, en la presentación ustedes pueden ver una definición básica del concepto de trabajo. Eso está en la diapositiva número 11, y después un video muy puntual sobre la relación entre trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible, o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta sesión vamos a entender el concepto de trabajo desde una perspectiva limitada en el sentido de que digamos, restringe al concepto de trabajo decente establecido por la OIT. Ese concepto, básicamente, lo que dice es que el trabajo decente se define por la existencia de 4 pilares. Esos 4 pilares son, por un lado, el empleo en sí mismo, la existencia de ese trabajo. En segundo lugar, está representado por los derechos laborales, los derechos que tiene la persona para trabajar, particularmente los derechos relacionados con la libertad de asociación, la libertad de negociación, el derecho a la negociación colectiva y la erradicación del trabajo forzoso, la discriminación del trabajo infantil, etc. El tercer pilar tiene que ver con la noción de seguridad y de protección social, algo de lo que hablaba hace algunos minutos.
Y el cuarto y último pilar tiene que ver con la idea de representación y de diálogo social, la posibilidad de que todos los actores involucrados en el mundo del trabajo puedan expresar y manifestar sus demandas y puedan dialogar y negociar las condiciones que mejor les permite desempeñar su labor y mejorar sus condiciones de vida. Lo importante de esta definición de trabajo decente es que esta noción de diálogo social y de representación es la que garantiza el posible avance en los otros pilares del trabajo decente. Aquí viene la primera actividad y es muy importante que la revisen bien para efectos de la primera actividad en el marco de esta sesión. Y es una actividad que tiene que ver con un informe publicado por la OIT recientemente titulado Perspectivas Sociales y Empleo en el Mundo, Tendencias 2019. Lo que quisiera es invitarles a que revisen específicamente el capítulo 2, titulado Tendencias Sociales y del Empleo por Región, y ahí específicamente el acápite dedicado a América Latina y el Caribe. Ese acápite va de la página 40 a la 44. Ahí quisiera preguntarles, y mi sugerencia es que por favor anoten o compartan en la comunidad virtual, en la plataforma del diplomado, lo siguiente. En primer lugar, ¿qué tipo de indicadores se utilizan en esta sección para analizar la situación del empleo? ¿Cuál es uno de los principales problemas asociados al empleo en América Latina y el Caribe según este informe? Y por último, si hay alguna referencia a su país de origen que destaque, algún dato que le llame la atención o alguna situación o problema que este informe destaque o incluso alguna política importante, sería bueno que lo comparta con los demás en la plataforma virtual. Habiendo visto la definición de trabajo y de empleo que vamos a utilizar, que se apega a los pilares de trabajo decente de la OIT, algo que también es importante definir es qué entendemos por mercado laboral, por mercado de trabajo o por mercado laboral. En sencillo, términos muy básicos, el mercado laboral es aquel mercado, es aquel espacio de interacción donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas, organizaciones o empleadores que contratan a estas personas, a estos trabajadores. El nivel de oferta y demanda del empleo dependerá y variará según las necesidades de empleo que requiere una sociedad en particular, tanto las empresas como los propios habitantes del país. Después de definir el mercado laboral, o lo que entendemos por mercado laboral, en la presentación encontrarán una serie de definiciones respecto a cómo opera el mercado laboral. Pues el funcionamiento del mercado laboral depende sobre todo de variables económicas. El crecimiento económico es una de las variables más importantes y también depende de aspectos demográficos, por ejemplo, y también de aspectos formativos. En un país que ha invertido en una política de formación y educación, probablemente vea eso reflejado en la estructura de su mercado laboral, qué tipo de empleo se ofrece, qué tipo de mano de obra se demanda, o fuerza laboral se demanda. La forma en que opera el mercado de trabajo, el mercado laboral, se regula por un factor que es el salario. El salario, generalmente en un mercado en condiciones normales, cuanto menor sea el salario que se exija, mayor es la cantidad de oferta de empleo que se va a generar en ese país. Por el contrario, cuanto mayor sea el salario, más personas demandarán empleo, pero menos trabajo. Sin embargo, la oferta y la demanda en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, no funciona bajo la ley de la oferta y la demanda de manera libre, sino que está sujeto a una serie de regulaciones e instituciones de marco jurídico, normativas nacionales, regionales y hasta internacionales. Eso hace que tanto la oferta de trabajo como la demanda de trabajo tengan una serie de regulaciones, una serie de estándares y de mínimos que deben cumplir las empresas y las personas. Aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, con los niveles de salario, con las formas de contratación, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado y hace que este mercado funcione de una manera un poco distinta. Afecta, por ejemplo, aspectos como la contratación de personal, los puestos que se pueden ofertar, en qué medida, de qué modalidades de trabajo se pueden ofrecer, etcétera, etcétera.
Incluso estos marcos normativos y estas condiciones institucionales que afectan al mercado laboral condicionan cómo las empresas pueden funcionar y qué tipo de contratos se pueden ofrecer. Y eso hace que, como les decía, que la oferta de mano de obra y que la demanda por trabajo no necesariamente funcione bajo la ley de la oferta y la demanda como otros mercados. En esta sección yo quise hacer, y ahí lo verán en la presentación, un paréntesis muy puntual con relación a la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y esto lo hago por dos razones. Uno, porque efectivamente es una tendencia cada vez más significativa la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y en segundo, porque también, lo veremos más adelante, en la migración laboral, en la fuerza, en los trabajadores, en la población trabajadora migrante, cada vez también más vemos una tendencia hacia la feminización. Así es que es muy importante que a la hora de analizar los mercados de trabajo tengamos conciencia de este fenómeno y sobre todo herramientas analíticas para entender lo que pasa. Y ahí viene la actividad número 2. La actividad número 2 es básicamente una lectura corta, es que revisen el informe Panorama Laboral 2019 de América Latina y el Caribe de la OIT, el recuadro 2, está en la página 53 de este informe, donde se hace un análisis muy breve pero importante y detallado de la situación de las mujeres, de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Aquí voy a regresar a la presentación porque vamos a ingresar a un tema que es muy relevante para efectos de nosotros. Antes del recuadro sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral, van a ver un pequeño video, está disponible en la presentación, que explica lo que les decía del funcionamiento del mercado laboral en términos generales. Ahora vamos a abordar un tema que es de gran importancia para el diplomado. Incluso lo vamos a retomar en una sesión ya cerca del final del diplomado, y es ¿qué fuentes de información, qué mecanismos de información con qué mecanismos cuentan los países que nos permitan comprender la situación y la evolución de los mercados laborales? Bueno, tal y como pueden ver en la presentación, la situación y la evolución de los mercados se puede monitorear y analizar mediante un amplio y diverso conjunto de herramientas y de fuentes de información. Varía de país a país, pero en general los países cuentan con al menos 3 tipos de herramientas que ahora voy a pasar a mencionar. La forma en que estas herramientas y mecanismos de información sobre la oferta de trabajo, sobre las condiciones de la población y sobre la demanda de trabajo conforman, y la forma en que está articulado estas distintas herramientas conforman lo que hemos denominado o se denomina Sistema de Información sobre el Mercado Laboral, o SIMEL. Se define como SIMEL el conjunto de estructuras, procedimientos y mecanismos institucionales mediante los cuales un país puede asegurarse que se recolecta, se comparte y se canaliza a las instituciones competentes toda la información relevante sobre el mercado laboral para ser analizada y procesada en el marco de los procesos de intermediación del mercado de trabajo y la definición de políticas. Vamos a relacionar en la segunda parte de esta sesión la importancia que tiene la incorporación de indicadores y variables relacionadas con la migración laboral a estas herramientas y estas fuentes de información existentes. Porque esos son los datos que permiten, sobre todo, el monitoreo de los mercados a nivel nacional y también la toma de decisiones de distintos actores, tanto los actores del sector público, pero también las organizaciones de empleadores y las organizaciones laborales o de trabajadores que tomen decisiones sobre la evolución del mercado laboral. Por ejemplo, sobre qué déficit puede presentarse en ciertas ocupaciones. Eso es el tipo de información que puede arrojar, el tipo de datos que puede arrojar un sistema de información del mercado laboral. ¿Qué demanda futura vamos a tener de cierto tipo de profesionales? ¿En qué medidas se están formando ese tipo de profesionales en nuestro país o vamos a requerir que sean contratados en otros países? Eso es el tipo de análisis que puede permitir el contar con un sistema de información robusto. En el texto Políticas Públicas sobre Migración Laboral del 2010 de la OIM hay un capítulo específico que aborda
este tema de la importancia de los sistemas de información y los mecanismos para recopilar información relacionados directamente con la migración laboral. Así es que si tienen interés de abordar el tema de los desafíos y las condiciones que existen para generar información sobre la población, sobre la migración laboral, este es un capítulo que les puede llamar la atención. Aquí, en este capítulo, sobre todo, se destacan una serie de obstáculos que hacen difícil la incorporación de información sobre migración laboral en los sistemas de información del mercado laboral de los países. Esto es algo que estamos tratando de abordar con el apoyo de los países y otras agencias de Naciones Unidas para ir mejorando la medida en que variables o indicadores del mercado laboral son incorporados en los email. Y es precisamente esta publicación que ven en la presentación y que va a estar disponible muy pronto. Es un estudio que realizamos el año anterior junto con la OIT en 4 países, en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en el que básicamente hicimos un análisis de cuál es la situación actual del sistema de información del mercado laboral. Cómo se está constituido ese sistema, quiénes son los actores que están involucrados, quiénes recopilan esa información, cómo se recopila esa información, mediante qué tipo de instrumentos o de mecanismos, y en qué medida incorpora o no información de la migración laboral, información de la población migrante en ese mercado laboral de estos 4 países. Tal y como pueden ver en la presentación, bueno, lo que se ha encontrado en distintos estudios en esta materia, y nosotros lo confirmamos, es que los sistemas de información en los países suelen estar conformados por instrumentos tradicionales como los censos, encuestas de hogares, encuestas de empleo, encuestas a empleadores, entre otros, junto con registros administrativos que llevan a cabo distintas instituciones relacionadas con el tema de migración, con el tema de trabajo, previsión social, entre otros, y otras investigaciones muy puntuales que a veces son solicitadas por cámaras del sector privado, por asociaciones de la sociedad civil, entre otras. En la presentación ustedes pueden ver un detalle de las características de estos mecanismos de información y qué permite, cuál es el alcance y sobre todo cuáles son las limitaciones para entender la situación del mercado laboral a partir de esos instrumentos. Haciendo una síntesis o una recapitulación, hasta ahora hemos visto definiciones puntuales de qué entendemos por trabajo docente, por mercado laboral, cómo se genera información sobre el mercado laboral y qué tipo de instrumentos disponen los países para analizar la situación de los mercados laborales. Uno de los instrumentos más importantes en este sentido fue o ha sido lo que se denominaron los observatorios laborales. Los observatorios laborales son instrumentos diseñados para medir y entender el mercado laboral en un país determinado. Sin embargo, si consideramos que la fuerza laboral se moviliza entre países hoy en día, está globalizada, también sirven los observatorios laborales para entender ese flujo migratorio y cómo afecta a los mercados laborales a nivel nacional. Los datos que identifican tanto por sectores productivos como por regiones geográficas, donde se encuentra escasez, donde hay sobreoferta de mano de obra, puede ser de gran utilidad para tomar decisiones. Piensen, por ejemplo, en decisiones relacionadas con el otorgamiento de permisos de trabajo temporales. Esto tiene que estar basado en evidencia, en una metodología robusta que nos diga cómo está evolucionando ciertos sectores de la economía y cómo van a evolucionar en los próximos años. Ese es el tipo de información que los observatorios laborales pueden generar. La OIT define un observatorio laboral como el sistema integrado de información y conocimiento que analiza, investiga y estudia distintas dimensiones y ámbitos del mercado de trabajo, del cual ofrece y divulga diagnósticos, perspectivas y tendencias. En los últimos años, en América Latina, la mayoría de países de América Latina se establecieron este tipo de observatorios laborales. En algunos países han sufrido alguna transformación, en algunos países su funcionamiento es distinto. Es muy importante que cada uno de ustedes revise la situación actual, y eso tiene que ver con una siguiente actividad, la actividad número 3.
La actividad número 3 que encontrarán cuando revisen la presentación tiene que ver con la situación actual de los observatorios laborales en sus países. Ahí mi propuesta es que revisen el informe de la CEPAL titulado La construcción de sistemas de información sobre el mercado laboral en América Latina, en particular la sección dedicada a los observatorios laborales. Esa sección va de la página 18 a la página 29. Trate de responder las siguientes dos preguntas. En primer lugar, identificar si el informe incluye alguna referencia puntual a los observatorios laborales de su país de origen, si incluye algún tipo de datos sobre su situación, y si no, complementar, buscar, por ejemplo, en fuentes alternativas como la página web o la página de internet del Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, de instituciones o centros de estadística o de centros de investigación, universidades, academias, etcétera. ¿Cuál es la situación del observatorio laboral en su país? Es muy importante que identifique qué actores están relacionados con ese observatorio y en qué medida le puede permitir acceder a información para su trabajo, para su actividad puntual. Ahora vamos, una vez entendido el rol de los observatorios y del sistema de información de los mercados laborales, las herramientas que generan información sobre este tema, como les decía, en la presentación van a encontrar una explicación más puntual sobre las características, alcances, ventajas y desventajas de los censos, las encuestas y también de los registros administrativos. Empezamos ahora a abordar brevemente el tema de la relación entre migración laboral y el mercado laboral. En términos generales, entendemos la migración como el movimiento de población de un territorio hacia el territorio de otro estado, la migración internacional hacia el territorio de otro estado, o dentro del mismo estado, que abarca distintos tipos de movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o las causas que motivaron su movilidad. Esto incluye migración de refugiados, de personas desplazadas, personas desarraigadas o migrantes laborales, por ejemplo. Por migración laboral se entiende el movimiento de personas de un estado de origen a otro, con razones o con motivos laborales. La migración laboral está generalmente regulada por la legislación interna de cada país, permisos, incluso algunos países establecen sectores económicos en los que se puede trabajar o en los que no se puede trabajar. Esto afecta directamente la composición del mercado laboral. Algunos países asumen un papel muy activo para regular la migración laboral externa e incluso para buscar una serie de oportunidades para los connacionales a la hora de emigrar hacia el exterior. No voy a abordar teorías o marcos conceptuales sobre el tema migratorio, sino que sobre todo voy a introducir ya el tema de la migración laboral para ir avanzando hacia la segunda parte de la presentación. De acuerdo con el informe más reciente de la OIM sobre migración en el mundo, Migración en el Mundo 2020, hay creciente evidencia sobre la migración y movilidad que demuestra que ese proceso está íntimamente relacionado con transformaciones globales en materia económica, en materia social, política, tecnológica y con asuntos de diversa naturaleza. Actualmente se estima que existen alrededor de 272 millones de migrantes internacionales a nivel global, y estas cifras se mantienen en el orden del 3.5% de la población mundial, que de alguna manera, aunque es pequeña, si comparamos, digamos, si hacemos la proporción a nivel de la población a nivel mundial, sí supera las estimaciones que se habían realizado desde hace algunos años para lo que se esperaba para, por ejemplo, el año 2050. Esperaban algunas de las estimaciones existentes hablaban que en el año 2050 íbamos a tener cerca de 230 millones de migrantes internacionales, lo que representaba un 2.6% de la población mundial. Pues eso se ha superado en este año, ya se ha superado ese tipo de nivel de migración internacional. La relación entre migración y mercado laboral
se refleja también en la forma en que se capturan las estadísticas y se analiza la situación del mercado laboral. De hecho, la actividad número 4 de esta sesión tiene que ver con ese tema. Les recomiendo que revisen el informe Panorama Laboral 2019 de América Latina y el Caribe de la OIT. En varios consulten las estadísticas que presenta este informe, y lo que sugiere es que este informe es que en varios países de la región las estadísticas del mercado laboral han tenido que ser revisadas y ajustadas a la luz de los fenómenos de los flujos migratorios recientes. Esto ha sido especialmente el caso de los países receptores de inmigración, o los países de destino, dado que implica una serie de cambios en la generación de estadísticas del mercado laboral. La actividad número 4 consiste sobre todo en que lean el recuadro número 1, página 44 del informe Panorama Laboral 2019 de América Latina y el Caribe de la OIT, y revisen cómo se analiza el impacto de las migraciones en las estadísticas laborales, y vean cómo cambia de alguna manera el análisis y los datos disponibles del mercado laboral en función de los flujos migratorios. Voy a entrar ahora a la segunda parte de la migración. Esta primera parte estaba dedicada a entender algunos elementos básicos de los mercados laborales y de cómo se genera información sobre el mercado laboral, qué instrumentos disponemos, cuáles son algunos conceptos clave para entender la dinámica de los mercados laborales y en qué medida los mercados laborales se ven afectados o no por la migración laboral. Entremos ahora a la segunda parte de la sesión y de la presentación, y es cómo caracterizar, cómo tener una caracterización breve de la población inmigrante. Y voy a recurrir de nuevo a la presentación para guiarlos sobre todo en qué parte de la presentación pueden encontrar ya la segunda sección relacionada con la migración laboral. Aquí hay un video. Cuando empezamos a abordar este tema de la relación entre migración y mercado laboral. Hay un breve video que se explica los principales elementos que definen la migración laboral. Ese es un video que además corresponde a uno de los cursos en línea que también están incorporados en el diplomado que ustedes van a completar en los siguientes días. Esta es la segunda parte de la presentación y tiene que ver con la caracterización de la población, de la población trabajadora migrante. Aquí vamos a hacer un rápido repaso de algunas de las características de acuerdo al informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Este informe fue recién publicado por la OIM. Este informe destaca que en el 2019 el número de migrantes internacionales, como les decía, fue de 2.000, se estima en 272 millones de personas. El 52% de los migrantes eran hombres y el 48% mujeres. Algo muy importante destacar es que el 74% de esta población se encuentra en edad laboral, entre los 20 y los 64 años. Y ahí se hace una distribución geográfica y se destaca que cerca del 22% de los migrantes internacionales se ubica en Norteamérica. Y esto lo destaco porque tiene mucha relación con los migrantes de la región de Centroamérica y del Caribe. Evidentemente, el informe destaca que los patrones migratorios varían de región a región y cómo se distribuyen los migrantes internacionales en distintas regiones del mundo. Pero algo muy importante es que también el informe destaca que la gran mayoría de personas destacan por razones relacionadas con el trabajo. Estados Unidos se ha mantenido como el principal país de destino para migrantes internacionales desde el año 1970 e incluso ha experimentado un aumento, pasando de 12 millones en 1970 a casi 51 millones el año anterior, en el 2019. India y México son los países de origen de migrantes más importantes del mundo. Sin embargo, en términos absolutos, pero cuando se toma en cuenta la proporción de migrantes relativo a la población de los países, los principales países de origen son San Cristóbal y Nieves, con un 70%, Dominica, con más del 50%, y Surinam, con más del 40% de su población.
Hay otro informe reciente que quisiera destacar y es el informe publicado también por la OIM el año anterior, que se hizo en conjunto con ACNUR y con el SICA, en el que se establece una línea base sobre migración y desplazamiento en la región del SICA. Yo sé que la CRM integra a más países, pero me parece importante enfatizar la dinámica en esta región. Para el año 2017, según los datos, la región del SICA albergaba en su territorio cerca de 2.19% de su población total eran inmigrantes internacionales, mientras que habían casi 6 millones de habitantes de esta región que habían emigrado, que eran emigrantes nacionales de los países del SICA. Y eso representa cerca del 10% de la población total de estos países. Se estima que en el 2015 más del 70% de los emigrantes centroamericanos en Estados Unidos eran trabajadores. Un tercio de ellos laboraba en el sector servicios. Un 23% del detalle es un 23% en actividades de extracción, construcción, mantenimiento, mientras que un 19% en producción, transporte y movimiento de materiales. El restante 30% era principalmente inversionistas, estudiantes, pensionados, familiares, entre otras categorías de migrantes internacionales. El informe también destaca cómo ha evolucionado el número de migrantes en el SICA, en la región del SICA, pasando de 3,5 millones en el 2010 a cerca de 6 millones en el 2017, lo que representa un crecimiento casi del 39.2%. Algo que se destaca también en el informe más adelante es que muchos de estos migrantes en la región son de países de la misma región, es decir, es un proceso de migración intrarregional. Aunque, evidentemente, un destino muy importante de la migración central del SICA sigue siendo Estados Unidos, seguido por Costa Rica, España, Canadá y México. Aquí hay un gráfico que ve la evolución por país de los emigrantes. Yo quisiera avanzar en una parte de la caracterización que van a ver en la presentación más adelante, que tiene que ver con, vean el dato, por ejemplo, que les decía sobre la migración intrarregional. Según este informe, según el informe de hallazgos de estudio de línea base sobre migración y desplazamiento de la región del SICA, la inmigración internacional en los países del SICA era en buena medida intrarregional. En el 2017, de todos los inmigrantes que vivían en estos países, un 41.26% eran inmigrantes originarios de otros países del SICA. Y vean un dato que claramente se relaciona con la dinámica del mercado laboral. Para el 2016 se estimaba que un 52% de todas las visas y permisos de trabajo para migrantes, 52%, fueron expedidos por los países miembros de SICA para nacionales de otro país miembro del SICA. Es decir, están incorporándose gradualmente de una manera significativa otros miembros, otros ciudadanos o habitantes de países del SICA a los mercados laborales de otros países de la misma región, lo que sugiere un flujo importante migratorio intrarregional. Esto tiene diversas consecuencias, pero una de las consecuencias que suele estudiarse, que es muy importante, tiene que ver con la generación de remesas. Y estos son datos muy importantes para entender el perfil de la población migrante que queremos analizar. Según el informe, solo en el 2017, los países de la región del SICA percibieron en su conjunto casi 26.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representaría en remesas internacionales, lo que representó cerca del 8% del Producto Interno Bruto total de toda la región, de todos los países del SICA. Sin embargo, si vemos de manera individual, este monto equivale prácticamente al PIB, al 100% del PIB nominal de países como El Salvador, o el 101% del PIB nominal de Honduras. Es decir, el tema de las remesas es una consecuencia, una variable directamente relacionada con la migración laboral en nuestros países y tiene sin duda una trascendencia fundamental. Y está muy relacionado con el perfil de los migrantes que migran. El perfil de los migrantes que migran. ¿Cómo podemos analizar ese perfil? Bueno, hay distintas variables que tenemos que tomar en cuenta. Podemos tomar en cuenta variables demográficas, sociales o sociolaborales, edad, sexo, lugar de origen,
sector económico al que se insertan. Pero una forma de analizarlo, y una forma de analizarlo también vinculado al entendimiento del mercado laboral, es por el nivel de calificación. Según el Banco Mundial, podemos calificar a los migrantes laborales en 3 categorías. Como altamente calificados, aquellos migrantes que cuentan, o población migrante que cuenta con un título universitario y un promedio de años de escolaridad de 16 años. Semicalificados, que cuentan con un promedio de escolaridad entre 12 y 16 años. Sobre todo incluye profesionales como técnicos, operarios de equipo, especializado, mecánicos, soldadores, plomeros, etc. Y también trabajadores migrantes bajo calificados o no calificados, que cuentan con menos de 12 años de escolaridad o instrucción formal, y sobre todo incluye a personal que trabaja en restaurantes, trabajadores domésticos, personal de limpieza, entre otros. Este tipo de categorización nos sirve para entender cuál es el perfil de la población migrante que está movilizándose entre nuestros países. Para concluir, quiero destacar una serie de características que destaca el informe de la OIT del 2018, Estimaciones Mundiales de la OIT, sobre los trabajadores y trabajadoras. En este informe se nos dice que los adultos jóvenes son los que están básicamente migrando por razones laborales. Representan cerca del 87% de los trabajadores inmigrantes. Estos adultos están entre edades de entre 25 y 64 años de edad. Cuando uno ve el desglose de esta población migrante laboral, se observa que los trabajadores jóvenes que van de 15 a 24 años y los trabajadores de más edad de 65 años o más constituyen respectivamente el 8% y el 5,2% de toda la población migrante laboral. El restante es el que se ubica entre los 24 y los 65, es el que ocupa cerca del 87%. Lo interesante es que esta composición se ve reflejada en hombres y mujeres. Esta distribución etaria se ve reflejada tanto en hombres como en mujeres. Y nos llama la atención sobre la necesidad de valorar o estimar el posible impacto que va a tener la emigración de estas personas en los países de origen. Es decir, si buena parte de la fuerza productiva, o una parte, perdón, importante de la fuerza productiva joven se está desplazando hacia otros países, ¿qué impacto puede tener en los países de origen y qué impacto puede tener también en los países de destino? Ese es el tipo de valoraciones y análisis que podemos hacer cuando realizamos el estudio de la migración laboral vinculado al estudio de los mercados laborales. Yo espero que el material incluido en esta sesión les permita contar con los elementos básicos para entender la dinámica de los mercados laborales. Cada país tendrá una serie de variables económicas, institucionales, políticas, sociales, históricas, que harán su mercado laboral específico o particular, pero creo que con estos conceptos que hemos compartido y con los textos que además podemos analizar en las actividades complementarias, pueden contar con los elementos básicos para analizar ese mercado laboral y para entender cómo la migración de alguna otra manera afecta el comportamiento de los mercados laborales y cómo se integra esos flujos migratorios al entendimiento general de los mercados laborales. Muchísimas gracias y esperamos que disfruten esta sesión, y cualquier consulta en la plataforma virtual estaremos gustosos de atender.